Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Nos pasaste un poco de información, ¿no?, para hablar en este podcast, y hablabas de que en el año 1868, que es cuando se crea la Junta de Puertos de Barcelona, fue un punto clave para la creación de varias juntas de puertos más por toda España, y que quizás es el germen de toda esa actividad portuaria en todo el litoral español. Esta junta de puerto primitiva de los siglos XVII y XVIII a la que hemos hecho alusión antes, cuando llega el siglo XIX es un siglo muy complicado en la historia de España. Primero un reinado, el de Carlos IV, que era un muy mal rey y mal padre, pues después llegó el hijo, Fernando VII, aquello era una locura, y la guerra de la independencia, las dictaduras posteriores, el absolutismo Fernando VII, el trienio liberal, los muy cuartelazos políticamente, del siglo XIX es muy complicado, ¿no? Y claro, en este tiempo las obras portuarias se ralentizan mucho, no solamente las de Málaga. Y el puerto de Málaga sigue teniendo ese mismo problema de estar cercano a la profundidad de cierre. Yo tengo documentación del archivo de la autoridad portuaria donde constantemente los ingenieros se quejan de eso. Y además resulta que el tema de los ingenieros que trabajan en puerto es también un tema curioso. Los primeros ingenieros que trabajan en el 16 muchas veces eran maestros de obra y poco más. Y que conste que hay ingenieros en el 16 muy buenos, pero aquí en Málaga poco más. Y después hay mucho ingeniero italiano. El propio Bursotto era genovés. Y después están los Spanocchi, que era un grandísimo ingeniero también, los Torelli, etcétera. ¿Por qué? Porque la mitad de Italia era nuestra. En el siglo XVIII llegan los ingenieros franceses, porque claro, cuando Carlos II el Hechizado muere en noviembre de 1700, nombra heredero a Felipe de Anjou, que era nieto de Luis XIV de Francia. Entonces, claro, llegan los Borbones a España y, lógicamente, se trae la administración francesa, la forma de hacer las cosas, se traen los funcionarios franceses, muchos funcionarios franceses. Entonces, estos ingenieros que vienen de Francia, es el germen, uno de ellos, el ingeniero Berbón, que yo he dicho antes, Jorge Próspero Berbón, que en abril de 1711 crea el Cuerpo de Ingenieros Militares en España. Y esto es un capítulo muy importante porque se le da un cierto rigor a las construcciones portuarias. Te voy a contar una anécdota. Este mismo ingeniero general Próspero Berbón creó la Real Academia de Matemáticas de Barcelona y obligaba a los ingenieros a que pasaran por la Academia de Matemáticas de Barcelona, porque hasta entonces, que nos parezca increíble, un ingeniero no tenía por qué saber matemáticas. No tenía ni por qué saber firmar, ¿no? Bueno, ya ves, figúrate. Imagina matemáticas. Yo esto tengo algún buen amigo ingeniero de camino, le digo, pues fíjate lo que habéis avanzado. Me dice, no te creas. Y se crea entonces en 1711 el Cuerpo de Ingenieros Militares, que son los que llevan puerto durante todo el siglo XVIII. En 1770 se crea el Cuerpo de Ingenieros de Marina. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjate qué circunstancia más extraña. En los puertos, por ejemplo, el puerto de Málaga, una cosa eran las obras que dirigía el ingeniero militar y otra cosa era la gestión y la responsabilidad del gobierno del interior de las instalaciones portuarias, que la llevaba un marino, lo que hoy es un comandante naval, que entonces llamaba capitán de marina. Y estos pues muchas veces chocaban, porque el capitán, lo que hoy es comandante naval, decía no hay fondos suficientes para que entre un navío de una cierta envergadura de 3 puentes. De hecho tocaban, el Galicia llegó y tocó en alguna ocasión en el fondo, y el otro decía no, sí hay fondos suficientes, y esto originó un problema enorme. Y entonces Carlos III en 1770 crea el Cuerpo de Ingenieros de Marina, y con un reglamento que vino 2 años después, etcétera. ¿Qué pasa? Que estos son los que se van encargando de las obras de agua, los ríos, los astilleros, los arsenales y los puertos. Pero como había muy pocos ingenieros de marina, siguen los militares de infantería, llamemos, ocupándose de marina. Aquí el primer ingeniero naval que llega ocupándose de las obras de puerto. El primer ingeniero naval que llega es Joaquín María Pérez Guzmán en enero de 1800. Este es el que hace la farola. Y a partir de ahí sí hay marinos dirigiendo las obras. Hasta 1855, que llegan los primeros ingenieros de camino. El Cuerpo de Ingenieros de Camino se funda por un señor
que ha sido lo mejor que hemos tenido en ingeniería en la historia de este país, que era Betancourt, Agustín de Betancourt, que bueno, aquí no le hacían caso y terminó con el zar en Rusia. Este crea en 1799 el cuerpo de ingenieros de caminos, pero era de caminos y canales, no de puertos. Los puertos siguen dependiendo de Marina. Hoy se denomina, ¿no?, la carrera de ingeniero de caminos, canales y puertos. Y eso es a partir de 1835 con Isabel II, que era una niña entonces, tenía 3 añitos, ¿no?, o poco más. Y es a partir de entonces cuando se crea el cuerpo de ingenieros de camino. Y son los que a partir de 1855 llega el primer ingeniero de camino aquí, que era Francisco Milla, que cuando llega se encuentra que el puerto está cerca de la profundidad de cierre, y este es el que uno de los que impulsa la necesidad de hacer una ampliación portuaria. Y es en este contexto, que no solamente es malagueño, sino que es de todos los puertos, cuando se ve la necesidad de hacer una nueva junta del puerto porque las que había no servían. Y es por eso por lo que surge en 1874 la Junta del Puerto de Málaga. Ahí es donde empiezan más aventuras, literalmente, para el puerto de Málaga, para las culturas que van llegando, para comercio y también enfermedades incluso, que vemos que en finales también de ese siglo XIX es cuando se inaugura la calle Lario, y una de las opciones que se intenta solucionar por precisamente... Los que tiene la esquina redondeada era por la epidemia. Después también había una figura muy curiosa en el puerto de Málaga, en los puertos que eran los barcos de la salud, ¿no? Que era donde se metía a los marineros, a esa parte de la tripulación que se sospechaba que podría estar contagiada, y no dejaban que tocaran tierra, ¿no? Pero la intuición y los documentos históricos pues te hacen sospechar que aquello no era todo lo eficaz que tenía que ser, porque en efecto las epidemias pues eran casi para nuestro de cada día. El tema sanitario es otro de los grandes problemas que ha tenido, aparte de los avistamientos franceses o bien anglo-holandeses, según la época, ¿no? Ya decía el conde de Aranda, cuando lo mandan de embajador a París, lo manda Carlos III de embajador a París, le manda una carta diciendo: Majestad, los ingleses son nuestros peores enemigos y los franceses nuestros peores amigos, porque a nosotros, amigo, cuídate, ¿no? O nosotros nos han dado siempre por todos lados, ¿no? Sí, en 1693 una escuadra francesa bombardeó Málaga. En 1704, después de la pérdida de Gibraltar, fueron los anglo-holandeses. A nosotros siempre no. Entonces las connotaciones militares en el puerto son muy importantes, pero las sanitarias, como decís vosotros, también, porque todas las epidemias entraban por ahí. Y el procedimiento, que me ha sorprendido gratamente que tú hables del barco de la salud, porque es una cosa que la gente no sabe. Sí, efectivamente, es que es una figura muy curiosa, ¿no? Sí. Estaba ahí fondeado a lo lejos, y allí, pues mandaban a todos los pobres que... Una aduana de la salud, ¿no? Era un poco el control de lo que entraba. No, era una barca que llevaba unos remeros y tenía que ir reglamentariamente un médico, un cirujano. Y los diputados de navío, que se llamaban. Los diputados, los concejales de hoy entonces llamaban diputados. Y había, eso a principio cada mes de enero, se sorteaba lo que se llamaba la suerte de bolilla, que era un cántaro con una serie de bolitas, y entonces la gente, los concejales de hoy sacaban, y a uno le tocaba una cosa, a otro otra. El que le tocaba lo de visita de navío tenía su cara y su cruz. Su cruz era que había a lo mejor un día de lluvia o de frío o algo, tenía que subirse en la barquita, que después se subiría o no se subiría, pero en fin, para ir al costado del buque a pedirle la patente de sanidad. Y la cara, lo bueno es que después, si subía al barco, cobraba lo que se llamaban las gabelas, que la prohibió Carlos III. La gabela era una cosa absolutamente increíble. Es decir, el tío subía al barco, no solamente él, ¿no?, sino también el médico, el cirujano, todos los que subían. Y cogían una parte de la carga, si era un barco de bacalao o de manteca, cogía una parte de la carga y se la llevaba a su casa. El cohechito, ¿no? Como decimos. Claro. Y eso Carlos III lo prohibió con una real cédula tajantemente, porque claro, era un abuso, ¿no? Era un abuso. Entonces, estos diputados, el médico, el cirujano y los diputados de navío, la barca se acercaba al costado del buque, le pedía la patente de sanidad, y si procedía de un puerto que estaba contaminado, le impedía lo que se llamaba la plática comercial. Si procedía de un puerto que no tenía contagio, o veía que la patente estaba falsificada, que algunos la falsificaban también, lo echaban. Pero lo echaban, yo tengo documentación recogida, que a cañonazos. Sí, no se andaba aquí tontería la justa, ¿eh? Pues claro, el tema de la epidemia era absolutamente lamentable, ¿no? Y si lo tenía todo en orden, entonces le permitía la plática comercial. ¿Qué pasa? Que aquí los barcos, sobre todo el gran boom de barcos, llegaba en el mes de agosto, mediados de agosto, porque a principios de septiembre se hacía un acto que se llamaba el rompimiento de la bandeja, que era, el rompimiento de frutos, que era
Cuando se abría la bandeja, el rompimiento de fruto era que el ayuntamiento fijaba el precio de la arroba de pasa y de vino, pasa de sol, pasa de lejía. La pasa de lejía sabe que era una pasa que se envejecía artificialmente con un líquido, con una sosa cáustica, etcétera, ¿no? Tenía menos valor. Y el vino y tal. Y cuando se hacía ese rompimiento, inmediatamente se procedía a cargar en los barcos. ¿Qué pasa? Que los días hasta que se producía el rompimiento de frutos, pues los marineros pues desembarcaban. ¿Y qué hacían los marineros? Pues ayer como hoy en todas las ciudades portuarias pues se perdían por el caserío malagueño a la búsqueda de garitos, tabernas y casas de reputación más que dudosa. Y si llevaba la enfermedad en fase de viremia, es decir, tenían el bicho pero no tenían clínica, pues pero entonces, si lo contagiaban, claro. Obviamente lo contagiaban. Claro. Cuando volvían al barco, aquí dejaban los focos epidemiológicos en los barrios de efectivamente, aquí dejaban el desastre. Y un paréntesis por poner en contexto todo el tema de la epidemia, fue precisamente Carlos III, que también yo creo que fue un rey que hizo mucho, no solo en la historia de España, sino también en el caso concreto de Málaga. Carlos III fue en concreto el que prohibió que ya los cuerpos, precisamente por ese tema de la epidemia, dejaran de enterrarse en las iglesias de Málaga. Y esa orden, esa real cédula, bueno, pues fue lo que permitió la construcción del cementerio histórico de San Miguel y posteriormente del cementerio inglés. Fue también el que le permitió, bueno, pues al cónsul británico, el que le dio esos terrenos a las afuerísimas, si esa palabra existe, de la ciudad, claro. Sí. Y aquello fue un antes y un después en la gestión de las epidemias, ¿no? El llevarse, bueno, pues los enterramientos fuera de la ciudad para que no se siguiera el contagio, ¿no? Efectivamente, es que tú dices Carlos III se portó muy bien con Málaga, es que tuvimos la suerte los malagueños de tener allí otro malagueño olvidado que fue José de Galvez y Miguel de Galvez. Bueno, es que entonces los Galvez allí hicieron mucho. Los ministros de la historia de España, me decía hoy Leonardo Cervera, que hablaremos dentro de con poco, exactamente, tenemos un podcast dedicado a la familia Galvez. Estamos hablando de la aduana, gracias a José de Galvez, del propio puerto, el murallado del Guadalmedina, un largo etcétera. Entonces, si es verdad Camino de Vélez también, todo eso. También, Camino de Vélez. Es cierto que Carlos III prohíbe el enterramiento en las iglesias como hasta entonces, y además se prohíbe también el cementerio de la Caleta, que estaba situado porque la Caleta, la parte de la Malagueta, era entonces aquello una playa. Y allí se enterraban a aquellos que no se podían enterrar en sagrado. En suelo católico, efectivamente. Eran o bien los protestantes, en Málaga había una colonia muy importante, o los ajusticiados, o a veces los pobres de solemnidad, porque no pertenecían a ninguna cofradía, que eran los que gestionaban, cuando fallecía el miembro de la cofradía, el que gestionaba su entierro. Entonces sí es cierto que Carlos III fue un buen rey, uno de los mejores. Sí, fue un buen rey, un buen gestor. Dejadme que avancemos un poco, nos vamos a ir a la época de la Primera Guerra Mundial, porque uno de esos datos que tú nos enviabas y que a mí me llamaba la atención es que la Primera Guerra Mundial le vino bien al puerto de Málaga. Sí, la primera y la segunda. Claro, tú piensas que lo que es la crisis finisecular del 19... Claro, la verdad es que yo estoy diciendo mucha simpleza, porque esto habría que precisarlo mucho. Bueno, sí, estamos al final un poco comentando esa historia. Conviene no marear tampoco al oyente. La crisis del 19, la crisis finisecular del 19 se produce por varios factores. Uno, a partir de 1878 llega la plaga de la filosera, oficialmente, había llegado un par de años antes. Eso se carga el 90 y pico % de los viñedos y es una ruina porque Málaga vivía del comercio de la pasa. Y la otra pata del banco que era importante era el de las ferrerías de los Heredias. ¿Qué pasa? Que por esas fechas, en 1860 y tanto, acaban las guerras carlistas en el norte. Entonces, cuando se firma la paz con las guerras carlistas, pues lógicamente allí empiezan las ferrerías. ¿Por qué? Pues porque el carbón y el hierro lo tienen allí mismo y no tenían que traerlo como aquí. ¿Qué pasa? Que se produce un proceso de descapitalización. Es decir, los capitales tienen cabeza pero no corazón. Entonces los dineros se van para allá. Esto habría que explicarlo más despacio. Y Víctor Heredia sabe mucho más que yo de eso. Y se van para allá y eso origina una crisis. Aparte de eso, para colmo, la pérdida de las mal llamadas colonias, mal llamadas colonias porque eran provincias igual que Burgos o Sevilla, ¿no? Entonces, eso también acentúa la crisis.
y se produce una auténtica hecatombe con un paro galopante, epidemia, gente por la calle pidiendo, un desastre, un auténtico el éxodo desastre. del campo a la ciudad, que produce también un colapso, claro, es decir, al final es todo tormenta todos los que perfecta. trabajaban en la PASA, tal. ¿Qué pasa? Que cuando estalla la Primera Guerra Mundial, a partir del 1914, como España permanece neutral, pues de nuevo las ferrerías se relanzan y se venden artículos de primera necesidad a tirios y a troyanos, a unos y a otros. Claro, después de la Primera Guerra Mundial, pues nuevamente volvemos otra vez a ir acentuándose la crisis. La Junta del Puerto poco puede hacer por aumentar el comercio portuario, porque viene el crash del 29, un nuevo hundimiento de la economía mundial, Segunda Guerra Mundial, también hay un breve relanzamiento del tráfico portuario, por lo mismo, porque España permanece neutral, pero claro, nosotros habíamos pasado una guerra civil, una auténtica tragedia. Si la guerra es una tragedia, una guerra civil es una tragedia doble. Y eso pues había motivado después el régimen de Franco, una autarquía económica. Nadie nos vendía, nosotros teníamos relaciones comerciales prácticamente con nadie. Argentina nos vendía trigo y lo cobraba, obviamente. Se hace el silo precisamente para este almacenaje, y hasta el año 53, cuando empiezan los tratados de Madrid, es decir, los tratados bilaterales con los Estados Unidos, los tratados de las bases conocidos popularmente, y se firman los concordatos con la Santa Sede, es cuando se empieza a abrir la Junta del Puerto a un comercio internacional, y empieza poco a poco a relanzarse, interviniendo también otro factor muy importante para el puerto, que es el turismo, que a partir de los años 60 va increciendo. Y en el año 65 se produce otro hecho muy importante para la Junta del Puerto, que es se designa al puerto de Málaga para exportar petróleo a Puerto Llano. Y entonces es curioso que todo este tiempo que se está llevando petróleo a Puerto Llano, a la refinería de Puerto Llano, hasta el año 2000, que en el mes de agosto sale el último barco, pues hay ejercicios que es que el 90% de los ingresos del puerto se debe al petróleo. Entonces, cuando el petróleo se acaba, porque se lleva a Cartagena el oleoducto, pues claro, es una hecatombe muy debilitado, económica, claro. Muy importante, ¿no? Qué curioso, qué curioso. Yo sí quiero ir avanzando ya y llevándolo al puerto más cercano, aunque ya lo hemos comentado previamente al inicio de esta charla, pero para hablar de cómo es el puerto de Málaga a día de hoy. Lo digo en el sentido de que todos tenemos la imagen de Muelle 1, Muelle 2, de esa parte peatonal, de paseo, de cruceros, pero exactamente, el puerto, pero hasta hablamos de muchísimos muelles y de muchísima carga. Tiene una actividad comercial imponente. Sí, el puerto de Málaga tiene una actividad comercial importante. Lo cual implica que también tiene sus problemas, como pasa en toda empresa. El puerto de Málaga es la industria más grande que ha tenido la ciudad desde el comienzo de los tiempos. ¿Por qué? Porque es la que más dinero se ha gastado, la que más ingenieros ha tenido, la que más proyectos de obra, la que más consume. La que más consume pero también. Es la que más reporta también. Claro, efectivamente. Entonces, no olvidemos que hay miles de familias que el sustento diario lo tienen del puerto. Por eso, cuando se hacen comentarios sobre el puerto, a veces desde el desconocimiento, hay que ser prudentes, porque el sustento de muchas familias depende del tráfico portuario. Es evidente que vivimos en un mundo muy globalizado, y eso implica pues que el puerto de Málaga tiene los problemas lógicos de ese mundo globalizado. Pues, por ejemplo, a mí se me está ocurriendo ahora que el puerto de Tánger está a un paso del estrecho, está a 40 kilómetros, 40 y tanto por línea recta de Ceuta, ¿no? En el año y no solo eso, el puerto de Algeciras, que al final es mucho fuego amigo, es competencia. Para contenedores es muy superior al puerto de Málaga. Claro. Pero fíjate tú, el muelle 9 del puerto de Málaga de contenedores se inaugura, si no recuerdo mal, estoy de memoria, en el 2004. En el 2007 se inaugura el primer muelle de contenedores en Tánger. Hoy el puerto de Tánger tiene 3 muelles de contenedores. 3. Y nosotros seguimos con uno. Y lógicamente aquellos aranceles son mucho más asequibles. Luego, este tipo de competencias, lógicamente, en un mundo globalizado, pues hay que andar con ello, pues obliga a que el puerto se esté reinventando constantemente. Y me consta que así es. El puerto está haciendo en estos últimos años un esfuerzo brutal por el tema de la contaminación, es decir, porque sea un puerto cada vez menos contaminante. La nueva lonja pesquera que se ha hecho es autosuficiente en materia energética y no contamina nada. Y lo mismo se está intentando con la idea de que cuando viene un crucero
que es enorme, pues se enchufe a la red y no tenga que andar echando carbono a la atmósfera, ¿no? Que eso no deja de ser un peligro. Entonces, ¿cuál es el futuro del puerto ahora? Pues el muelle de San Andrés, puerto de San Andrés, que es en el que se está empezando a trabajar, y quedaría para completar ese plan especial del puerto de Paco Merino que dije antes, del año 2000, quedaría el muelle 4, que es el muelle de Heredia, que también está muy avanzados los trámites, se están retirando los edificios que allí había, por ejemplo el de la Guardia Civil ya se ha retirado, y cuando se retire el resto, pues se iniciará la transformación del muelle 4, que ahora mismo es un muelle de graneles líquidos y sólidos, de tráfico rodado y de otras mercancías, y que es importante también para la economía del puerto. Y ahí irá un gran proyecto de oficina, que yo creo que terminará de formalizar esa comunión del puerto con la ciudad, ¿no? Efectivamente, así es. Ese es el futuro. Lo que te voy a preguntar es, lanzar un pronóstico prácticamente, pero ¿hay fecha para esa finalización? ¿Cuándo podemos decir el puerto de Málaga ya está Yo creo que los puertos acabando? Nunca se terminan, ¿verdad? Los puertos, tienes razón, Ana, no se terminan. Entidades totalmente vivas, como, claro. como el mar, estaba en permanente movimiento. Sí, efectivamente, yo como historiador lo he visto crecer tantas veces y además la experiencia de este puerto y de otros que yo he trabajado me enseña que un puerto cuando no crece se muere. Claro, porque los puertos son líquidos y nunca mejor dicho. Y entonces eso... No, pero yo creo que de aquí a 8 años o 10 años ya tendremos el puerto totalmente completo. El muelle pesquero actualmente, que es el 8, eso está previsto cegarlo, hacer lo mismo que se hizo con el proyecto Yagüe que yo decía antes para hacer un parque. Cegarlo, sacar el agua y meter material de relleno para hacer una plataforma de apoyo al muelle 9, porque el muelle 9 necesita un apoyo logístico y de almacenaje, porque a veces no nos damos cuenta, pero vemos a lo lejos el muelle 9 que está con los contenedores hasta el techo y hace falta un apoyo logístico. Es por esa razón por lo que se ha trasladado el puerto pesquero y la lonja a la desembocadura del Guadalmedina, la margen derecha del Guadalmedina, que se inauguró en diciembre del año pasado, 2023. ¿Dónde está ese muelle 8 y 9, Paco, para que la gente lo sitúe? ¿Dónde están exactamente? Aproximadamente, no tiene me haría exactamente. falta un plano, pero como no tenemos plano, pues sí. Vamos a ver, cuando pasas el río, ¿sí? Nada más pasar el río, a la derecha se ven unos almacenes, pues detrás de esos almacenes es por donde está. Cuando pasas el río por el puente del Carmen, ves al fondo que hay otro puente. Bueno, pues si tú atraviesas ese puente, frente a ese puente está el actual puerto pesquero, que es el que se traslada. ¿Cuántos muelles hay en la actualidad en el puerto de Málaga? Pues me vas a pillar, pero Pues nada. creo que son 9. Sí, yo creo que son 9. Pero bueno, tú de los muelles sabes más que yo, porque hace nada hace poco publicamos una cosa lo daremos en un estupenda, en un podcast, estupenda. Sí, sobre lo publicaremos los verdaderos que nombres, todos tenían nombre menos el 5 porque es muy chiquitín. Sí, es una pastillita de terreno muy pequeña, pero es verdad que en el siglo XIX pues se bautizaba los muelles del puerto de Málaga con los nombres pues de esas personalidades que tanto hicieron por el puerto. Oye, a mí me gustaría hacerte una pregunta personal. Cuando paseas por el puerto de Málaga, ¿en qué vas pensando? ¿Vas relajado? Sí, voy diciendo las cosas que yo haría. No, bueno, muchas veces vas diciendo, digo... esto de aquí... yo quería aquí, yo quería allí. Y a veces... Cuando veo que me encanta, es que me imagino a Paco, ¿no? Paseando por el puerto de Málaga, ¿no? Yo, si me permites, te voy a hilar la pregunta porque quería también acabar con esa pregunta y es tus recuerdos también del muelle, ¿no? Que podemos claro, del puerto y ese tu recuerdo lugar de puerto de muelle, bueno, no sé, contesto tus vivencias en definitiva. Contesto primero a Ana. Si yo veo que hay una cosa que, en fin, que me chirría un poco, pues llamo a José Moyano, que es el director, o al presidente, o a alguno de los jefes de servicio, y le digo, mira, oye, ¿habéis visto que esto es tal cual, no? Porque lógicamente es que un puerto da una cantidad de trabajo terrible, y un presidente o un ingeniero de camino, como es el director del puerto, tiene 14 cosas encima de la mesa y de las menudencias no están pendientes, claro. ¿No? Eso sí. Y después ahora contesto a tu pregunta. ¿Mis recuerdos infantiles? Tengo que rebuscar mucho, porque ya hace tiempo de eso. Pero sí, yo recuerdo, por ejemplo, la tormenta de enero de 1963,
tengo incluso publicado algún artículo de eso, creo recordar, con una tormenta enorme que el muelle de Levante lo partió por 2-3 trozos y el parque de Málaga lo destrozó. Yo entonces era un niño más que un adolescente que estaba en el Colegio de San Agustín y nos escapamos un grupo haciendo novillos y para imaginar allí aquellas batallas infantiles en aquellas escolleras saltando por el agua, una locura, me podía haber pasado algo, ¿no? Eso forma parte de mis recuerdos infantiles. Y los paseos en barca, porque en aquellos años se podía pasear en barca. Yo cogía los pocos dinerillos que tenía de la propina, los juntaba y con otros amigos dábamos un paseo en barca por el interior del puerto. Lógicamente hoy eso ya no se puede hacer porque el tráfico portuario sería una auténtica temeridad. Qué bueno, qué bueno, Paco. Qué bueno. ¿Y tu lugar favorito del puerto, Paco? Hombre, actualmente el Muelle 1 y el Muelle 2, pero la Farola para mí tiene un encanto especial. Como yo he escrito la biografía del ingeniero que la hizo, Joaquín María Peri, tengo escrito su biografía, como sabes, pues que también le costó lo suyo hacer la Farola, porque no había manera. Lo que había era un fanal que era una grúa de madera. Porque claro, la farola iba en el morro, en la cabeza del muelle, es que no se podía hacer. La farola estaba en la punta del puerto, claro, lo que pasa es que el puerto ha seguido creciendo. Y no se podía hacer hasta que estuviera terminada aquel morro. Entonces, la farola y una fortificación que era el castillo de San Nicolás, el fuerte de San Nicolás, donde hoy está el Club Mediterráneo. Entonces, lo que había antes era una grúa de madera que se iba avanzando a medida que avanzaban las obras, ¿no? Con un fanal con lámparas de aceite que se encendían al toque de oración todas las tardes, que es al anochecer, y se apagaban al toque de oración de la mañana, que era el amanecer. Y además es muy gracioso porque yo me encontré en Simancas hace años, no sé si contar estas anécdotas, pero yo creo que a la gente le gusta. Estamos en familia, Paco. Pues, bueno, esto se hacía por asiento, es decir, el ayuntamiento, dependía eso del ayuntamiento, no de la Junta del Puerto, el ayuntamiento todos los años en enero sacaba el asiento de la linterna, no se llamaba faro, se llamaba linterna del puerto. Entonces salía un señor en la mula, un pregonero, de orden del señor alcalde se hace saber. Bueno, y entonces el malagueño que quería optaba al asiento, le daban un dinero y él se comprometía a que todos los atardeceres iba, encendía las lámparas de aceite, subía el fanal y por la mañana lo apagaba. Y yo me encontré encima que hace años una serie de denuncias del Marqués de la Ensenada, de una serie de patrones de barcos. Entonces, claro, la navegación a vela, el puerto era peligroso tomarlos, sobre todo si había un poco de marejada, tomarlos. Pues claro, en el momento que caía la noche, Málaga no tenía iluminación en las calles, era totalmente oscuro. Necesitaba ese faro. Y como la noche estuviera cerrada, terminaba estrellándote. Hay montones de... Yo tengo recogido más de un naufragio con eso, ¿no? Entonces, lo de la linternilla esa, aunque fuera muy poca cosa, era conveniente. Era importante, algo claro. Era una referencia. Y se quejaban los patrones que se me hizo de noche antes de llegar a puerto y la linterna estaba apagada. Y una y otra y otra. Total. Y el otro cobrando el asiento. Y el otro cobrando. Y entonces se llega a la conclusión en el ayuntamiento de que es que el tío que tenía el asiento de esto ponía muy poco aceite para ahorrarse el dinero y a las 2 de la mañana aquello se apagaba. Madre mía. Y se ahorraba el dinero. La picaresca. Y entonces el ayuntamiento pues decide nombrar a un alguacil. Un alguacil era lo que hoy es un policía municipal, para que a las 2 de la mañana vigila al tío, vaya al muelle para ver si aquello estaba encendido o no. Más gente, Madre cada vez mía. más gente. O sea, el vigilante del vigilante. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que tú te imaginas si el pobre guardia a lo mejor vivía en calle Carretería y a las 2 de la mañana le decía a la mujer, bueno, aquí me voy... cariño, que voy a salir. ¿Pero dónde va? Claro. Al puerto. Que además el puerto en aquella fecha no era un lugar muy recomendable de noche, porque había una puerta que se llamaba la Puerta de la Mala Mujer. Y no, como sois muy inteligentes, no os voy a explicar por qué se llamaba la Puerta de la Mala Mujer. Y entonces, claro, yo me imagino a la mujer le diría, ¿cómo que al puerto? Claro, sí, porque me ha dicho el alcalde que vaya al puerto. ¿Qué te ha dicho el alcalde que vaya al puerto? Total, que yo me imagino que el guardia iría los primeros días. Tendría que dar muchas explicaciones. Iría los primeros días y ya se acabó. Como seguían las denuncias, en un nuevo cabildo municipal, el ayuntamiento se reúne y ve que aquello se sigue. Bueno, pues vamos a nombrar un concejal
entonces se llamaban diputados, que vaya a vigilar, que el guardia está vigilando. Bueno. Bueno, ¿qué pasó? Porque al concejal me imagino le pasaría lo mismo, le diría a la mujer, mira, que me voy al puerto a las 2 de la mañana. ¿Cómo que te vas al puerto a las 2 de la mañana? Total, que aquello no tenía arreglo. Un desastre. Hasta que se militarizó el servicio. Se puso allí un soldado, digo, tú aquí, que esto no se apague. Y ya, desde entonces, los militares, se acabó el problema. Mano de santo. En fin, el anecdotario portuario es sumamente generoso. Pues Paco, yo te voy a lanzar el guante para verlo en otra ocasión y contar, por ejemplo, la historia del Farola de Málaga, del Faro. Tenemos que seguir la historia de la Farola, la historia de la capilla. Yo sí. Que ese es mi lugar favorito del puerto de Málaga. Si te apetece, porque esto es inagotable. ¿Ves? El puerto son lugares vivos y esto es inagotable. Si te apetece, será un placer volver a verte por aquí y escucharte. Pues, de verdad que nada, ha sido el placer es mío y encantado de estar Paco, con vosotros. Ha sido un rato de verdad absolutamente delicioso. Yo soy muy pesado explicando historias. No, para nada. Nos ha encantado. Mis alumnos siempre me decían, tú es que hablas mucho. Digo, bueno, pues será eso. Pues nada, pero oye, eso también es una cualidad. Y además lo explicas muy bien. Con lo cual, aunque hables mucho, pero siempre das información y lo explicas muy bien. No hay nada mejor en un podcast que alguien que hable mucho, de verdad. Te fichamos oficialmente en tu currículum, tienes que decir, y miembro de la familia de Memoria Sur. Del podcast Memoria Sur. Te fichamos oficialmente. Encantado de estar con vosotros, claro que sí. Pues gracias de corazón, de verdad. Gracias. Muchas gracias por venir, Paco. A vosotros. Ana, hemos partido este episodio en 2, no nos quedaba otra, era mucha información, exactamente. Ajá. Pero creo que ha merecido muchísimo la pena. Ha merecido la pena y seguro que retomaremos historias más chulas, como la que ya prometemos, esa de la familia Galvez Ginachero, que tienen historias que contar no, Galvez Ginachero, Galvez. Los Galvez de Macharavia. Perdóname, los Galvez de Macharavia, perdón. En concreto de Bernardo de Galvez. Los Galvez Ginachero, que también fueron otra gran familia, y también tenemos que hablar de ellos. En este caso no vamos a Macharavia, ya contaremos la historia de Galvez Ginachero en otra ocasión. Efectivamente. Bueno, mil gracias. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.